Ayer nos quedamos en la motivación de nuestra geometría de la esfera y bueno, vamos a formar un par de cosas, ¿no? Entonces, definición. La esfera denotada como S2 es el conjunto de puntos tanque. Entonces vamos a poner a S2 como todos los puntos de la forma X, Y, Z que están en R3, tal que la norma se ve diferente con X. Eso siempre, ahorita no me los puse y sí ando medio ciega. Siempre un cambio. Sí, justo, HD 4. Bueno, van a ser todo el conjunto de puntos cuya norma es igual a 1, ¿sí? Eso quiere decir que lo que estamos generando aquí es una esfera de radio 1. Entonces, vamos a recordar lo de la norma. Ajá. Con pues esta pequeña observación, la norma de X, Y, Z es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que la norma tiene que ser igual a 1, pues esto es equivalente que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí, en realidad, pues, si tenemos aquí nuestro espacio R3, entonces estamos considerando la esfera con centro en el origen de radio 1, ese va a ser nuestro S2. Ahora, recordando un poquito de las cosas de lineal, para generar el espacio vectorial R3 con la base canónica, pues vamos a tener nuestros tres vectores base que nos generan nuestra base. Entonces vamos a tener el primer vector que es el E1. El E1 pues es la terna 1,0,0. Vamos a tener vamos a tener E2. E2 es la terna 0,1,0 y vamos a tener E3 que es nuestro vector 0,0,1. ¿Va? Entonces, esos son es nuestra base canónica en este espacio vectorial. Y lo que estamos diciendo, bueno, aquí es fácil ver, ahorita vamos a hacer como una pequeña prueba, que los canónicos en R3 están en la esfera, ¿no? Entonces, aquí, más o menos, un poco de, más o menos así está viendo nuestra esfera. Parece más un balón de fútbol americano o de rugby, ¿no? El de rugby es más largo, ¿no? Que el de americano. Pero digamos, ahí por uso de escala, esa sería nuestra esfera, ¿no? Ahora, una observación claramente, o sea, no es necesario que lo demuestre, ¿no? Que claramente E1, E2 y E3 son elementos de nuestra esfera, ¿no? Entonces es fácil verlo porque justamente pues, la definición de conjunto para que esté en S2 tiene que satisfacer la norma, ¿sí? Entonces E1, el simple hecho de
ser el vector 1,0,0. Esto implica que 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado pues es igual a 1. Eso es equivalente a decir que la norma del vector 1,100 es igual a 1. Lo que quiere decir que E1 efectivamente pertenece a nuestra esfera. Y esto mismo pues lo podemos hacer para cada uno de nuestros vectores canónicos, ¿vale? Ahora, precisiones de nuestra esfera. Cuando estamos trabajando en S2 y esta condición lo que nos está diciendo es que solamente estamos trabajando en la superficie de nuestra esfera. Es como trabajar en la esfera hueca, por así decirlo, no nos interesa lo que está adentro. Entonces, de hecho traje una pelotita, no sé si me sirva, tal cual, pero al estar trabajando con la pelota, pues no me interesa lo que está dentro de la pelota, ¿no? Yo sé que si tenemos un centro, podemos tener nuestros ejes y todo lo que se quiera, pero si yo dibujo cualquier punto, pues simplemente va a ser en la superficie, ¿no? Eso es lo que nos está representando esta norma, ¿sí? Entonces, el punto E2, si yo lo veo como vector, pues va a ser esta flecha, pero lo que me interesa es el punto sobre la esfera, ¿vale? Ok. Ya que tengo esa precisión, pues vamos a ver, justamente con lo que estábamos trabajando ayer, o la motivación, es que la geometría de la esfera, digamos, la estamos formalizando de tal manera que satisfagan mis 4 postulados de Euclides, más una de las negaciones, que es de las paralelas, ¿no? Entonces, vamos a retomar un poquito lo de los postulados y qué es lo que estaría, cuál sería su versión equivalente en esta nueva geometría, en este nuevo espacio, ¿no? Entonces, el primer postulado entonces, el primer postulado nos dice que dados dos puntos distintos, A y B, hay un segmento que los une, ¿sí? Si ahora mi espacio de trabajo no es el plano, sino que es la esfera, voy a quitar aquí mis canónicos, ya sabemos quiénes son. Voy a intentar hacer más bonita nuestra esfera. Un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este postulado en esta geometría? ¿No? Entonces, aquí no sé si les está pasando en su cabecita o esta parte como de intuición, solamente donde estamos trabajando es la esfera, ¿no? Que tengamos el eje X, el eje Y, el eje Z, nos ayuda mucho a ubicarnos, pero el espacio de objeto es solamente sobre una esfera. Entonces no hay nada alrededor. Ajá. Entonces, los puntos que yo voy a dibujar, pues van a ser sobre la esfera. Si yo tengo este punto y otro punto distinto, pues yo quiero que satisfaga mi postulado de Euclides. Eso quiere decir que, pues, la línea, pues, aunque parezca un poco recta, como darle cierta curvatura, por así decirlo, pues vamos a tener este efecto, ¿no? Entonces, nos vamos a ir como de este lado, ¿no? Entonces, nuestra línea, o la línea más, o lo que decíamos, dados dos puntos distintos, pues la distancia más corta entre ellos es la línea recta que los une. Aquí, pues no tenemos una línea recta, sino nuestro efecto es como este arco, ¿vale? Eso es como se está representando nuestro primer postulado en esta geometría. El segundo postulado, que es el que se me hace como muy simpático, nos dice que dado un segmento, lo podemos extender indefinidamente a cualquiera de los extremos, ¿sí? Y aquí viene esta noción de, no tan explícita, pero sí esta noción del infinito, es algo que nunca acaba. Si yo hago esto en la esfera, yo extiendo lo que va a ser mi segmento, puedo ir por atrás, pero voy a regresar al mismo punto. Ahí casi no se nota bastante bien, pero lo que
aquí estoy obteniendo, pues es un círculo, es una circunferencia, perdón. Entonces, la noción de que nunca acaba o que tenemos algo infinito, aquí se convierte en algo finito, ¿no? Entonces es como si, a mí se me hace como curioso, porque es como si agarraran la línea, que se extiende hasta el infinito, y imagínense que están capturando los infinitos y los están pegando. Eso es lo que está sucediendo aquí. Como lo más que tú te puedes extender, pues vas a regresar al mismo punto. Ajá. Entonces esta noción de infinito como la línea que nunca termina, aquí se pierde, ¿no? Entonces, aquí vamos a precisar, decir, ok, entonces, ¿qué es una línea? Exactamente, ¿qué es una línea en la geometría esférica? Pues va a ser una circunferencia. ¿Sí? Una línea infinita en las cuales Es una circunferencia. Ahora, voy a borrar el dibujo de mis puntos. Si tenemos la esfera, hay varias circunferencias que podemos dibujar, ¿no? Una, la que trabajábamos ayer, es como si yo tengo aquí lo que es la pelotita y lo corto exactamente a la mitad, pues me está generando el ecuador. Entonces, aquí, lo que más o menos, lo que tendría este ecuador, pues es una de las circunferencias más grandes que yo puedo construir. Porque, ¿cómo la generamos? Pues, rebanando mi esfera, rebanando porque pensé en una naranja, pero estoy haciendo un corte con un plano que exactamente que pasa por la mitad, ¿sí? Ahora, si yo hago otro plano, digamos, ahora rebano como muy cercano, digamos, a uno de los polos, digamos, agarro y rebano aquí, también me está generando una circunferencia. Ajá. Y satisface lo mismo que teníamos acá, en el sentido de decir, bueno, si yo tengo aquí un punto A y aquí tengo el punto B, pues yo puedo trazar un segmento que tiene la misma estructura como esta curva y puedo continuar bajo este plano y obtener esta nueva circunferencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, la circunferencia que estoy generando con el ecuador y la de acá? Es que los radios son distintos. Ajá. Entonces el radio que tengo, digamos, bueno, aquí está muy mal dibujado, pero estamos de acuerdo que este radio es menor a la que yo tengo acá, ¿sí? Si ese radio es menor, pues lo que voy a obtener es que la distancia que voy a tener de cualquier punto que está sobre esta circunferencia no me va a satisfacer que está en mi esfera, ¿no? O sea, porque el radio es menor. Entonces yo necesito que cualquier circunferencia que genere necesariamente sea de norma 1 o de radio 1. Entonces esta circunferencia no me sirve. Entonces esta recta, esta circunferencia no va a ser una línea recta en mi esfera. Tengo que descartar estas situaciones. Ajá. Entonces, si lo vemos como cómo está dividido o las líneas principales que tenemos en la Tierra, por ejemplo, pues, ¿cuáles son esas líneas que están divididas la Tierra que nos ayuda a medir? O las posiciones. ¿Son los meridianos? Los meridianos son los horizontales, ¿no? Si los cambiamos de meridiano, incluso cambia el sistema horario. Los meridianos son los que van así. Ajá, los que van así. ¿Cuáles son las otras líneas? Ecuador. El Ecuador. ¿Qué otras tenemos? Los verticales son los meridianos, tenemos el Ecuador. ¿Cuáles son los otros que son? Todos los diagonales, todos los que salen del origen, ¿no? Todos los que salen de los polos son los meridianos. Ajá. Los que son paralelos al Ecuador, ¿cómo se llaman? ¿Quién sabe? Son los trópicos. Ecuatorianos. Entonces, digamos, Paralelos. los paralelos. Entonces, aquí es bien interesante porque sí tenemos la noción de paralelos con respecto al ecuador. Sin embargo, en la geometría esférica, ese paralelismo no nos interesa porque no va a satisfacer lo que vamos a definir como una recta, una línea recta en la esfera. Las líneas rectas en la esfera van a ser aquellas
cuyo radio sea máximo. ¿Cuál va a ser el radio máximo? Que es igual a 1. Ajá. Entonces, solamente, no es que solamente tenga el ecuador, pero solamente las circunferencias que se generan de cortar nuestra esfera con un plano que pasa por el origen, entonces aquí vamos a ver si lo puedo más o menos dibujar, esas van a ser nuestras líneas rectas, ¿sí? Las líneas rectas en la geometría esférica son aquellas que se generan de intersectar un plano que pasa por el origen y la esfera. ¿Se supone que ese es un meridiano? No. O sea, sería cualquier plano sin Pero contar ese los también ejes que tiene- pasen por el origen y que, bueno, intersecten a la esfera Pero directamente. ese también tiene norma. El que parte exactamente así, sí. Y ese. Ese sí, pero el dibujo parece que es un meridiano, pero no. Está un poco más inclinado. ¿Sí? Los meridianos serían que vas de polo a polo. Ajá. Entonces, lo que sería el meridiano de Greenwich, que es el exactamente que divida por los polos, ese sí sería una línea recta. Pero los demás polos, en realidad, estás abriéndote, entonces intersecta en tus polos. Aquí yo lo que necesito es rotar el plano para que siga pasando por el origen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el ecuador, estoy intersectando así. Entonces mi plano pasa por el origen y lo único que voy a hacer es rotar el plano y no lo tengo que estar moviendo. Ajá. Entonces, el único meridiano que va a coincidir es cuando llegue a esta recta y los demás siguen rotando. Y ninguno de los extremos sigan pasando por los polos. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, esa va a ser nuestra definición de línea recta. Entonces, por eso era importante recordar lo que vamos a tener, lo que eran nuestros vectores generadores, como los canónicos, ¿sí? Porque dados dos vectores que no sean paralelos, es decir, vamos a suponer que yo tengo este punto, este vector U, bueno, tiene que estar en la esfera, este vector U y otro, digamos, entonces, como no son paralelos, es decir, son linealmente independientes, si son linealmente independientes, el generado, todas las combinaciones lineales que voy a generar entre U y B es un plano que pasa por el origen, es el subespacio que pasa por aquí. Entonces, ese plano yo lo intersecto con la esfera y me va a generar una línea recta, ¿vale? Entonces, definición. Ahí la línea recta generada por UV sería el ecuador, entonces. La línea recta es una circunferencia. Rompe nuestra intuición. Nada más nos vamos a, cuando digamos sea L una línea en la esfera, en S2, vamos a pensar que es una circunferencia máxima, ¿no? Y esa circunferencia máxima es la que se genera de intersectar un plano que pasa por el origen y la esfera. Por eso tienes, así como lo dibujó, Ajá. esa línea recta sería el ecuador, generada por UV. Sí. Ah, Sí, ok. sí, sí. Ya. Ujú. ¿Es correcto seguirle diciendo línea cuando le das una curva? Pues sí, solamente estás cambiando de espacio. Sí, o sea, una línea sigue siendo una línea, ¿no? Cuando decimos línea recta, pues en realidad estamos en esta fase recto, ¿no? Entonces, Pero aquí nuestras líneas rectas son aquellas de norma 1. exactamente. Con respecto al nivel de Ajá. Por eso aquí, por eso estoy poniendo de este lado nuestros postulados, porque la manera que estamos formalizando lo que es la geometría esférica, recuerden, tiene que mantener los 4 postulados Euclides, más una de las negaciones del quinto postulado, que es que no existan rectas paralelas. Ajá. Por eso si no existen rectas paralelas, yo necesito saber qué es una recta. Ajá. Entonces, ¿qué va a ser una recta aquí? Una recta que va a ser una circunferencia máxima. En particular, esas circunferencias máximas se llaman geodésicas. Ajá. Entonces, vamos a escribir una línea en la esfera, le pueden quitar los rectos, pero una línea en S2 es aquella que se genera, es aquella que se genera
pasa por el origen y S2, ¿no? ¿Cómo vamos a formalizar esa redacción? Es decir, si U y D son vectores de la esfera linealmente independientes, entonces la línea la vamos a poner en L. Bracho tiene una notación como una E rara. Para no complicarme la vida, yo voy a poner L. L va a ser igual a la intersección del generado de estos dos vectores. El generado va a ser nuestro plano. Intersección S2. Esa es nuestra formalización, ¿sí? Ahora, si no recordamos esta notación, no sabemos qué es. El generado de U, D son todas las combinaciones posibles que tengo de estos dos vectores, ¿sí? Entonces, como son linealmente independientes, lo que me genera es un plano que pasa por el origen, es decir, un subespacio, en particular un subespacio plano, ¿no? Por eso vimos toda esta parte de la álgebra. Pero, entonces, S2 es nuestra esfera. ya lo tengo que tener definido, obviamente, ¿no? Que Sí. son los puntos en el espacio que dan a uno. Aún no debe estar. Cuando me intersecto con el generado ya me da el círculo máximo. Exacto. Ah, ok. Entonces aquí simplemente les pongo, van a ser todos los alfa U más alfa 2 D, tal que alfa 1 y alfa 2 están en el tal, porque estamos trabajando en R. No es como llenar un plano con vectores. Exactamente. O sea, el resultado de esto es un plano que pasa por el origen, te va a generar un subespacio. Entonces, cuando tienes dos vectores linealmente independientes, el subespacio que te genera es un plano. Ajá. Es eso. Exacto. ¿Va? Entonces, nuestras líneas son esas intersecciones. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Ok. Estamos haciendo, aquí sería la geometría de la esfera, ¿no? Ok, entonces aquí en este diagramita tengo el primer y el segundo postulado. Nos vamos con el tercero. El tercer postulado nos dice que dado un punto llamado centro y una distancia fija llamado radio, puedo generar una circunferencia. Esto se sigue manteniendo acá. No hay ninguna modificación. Dado un punto llamado centro y una distancia fija llamado radio, puedo generar una circunferencia, ¿no? Las circunferencias aquí pues, pueden ser las que quieran, ¿no? En particular, las que nos interesan son las geodésicas, es decir, esas circunferencias de radio máximo, ¿va? Entonces ahí tenemos el cuarto postulado, se sigue manteniendo. El cuarto postulado, lo que nos dice que todos los ángulos rectos son congruentes o que son iguales. Entonces aquí se sigue manteniendo, no se cambiaron nada. Si yo genero por ejemplo, el Ecuador y el meridiano de Greenwich, pues son justo, corto exactamente la mitad, aquí digamos en mi pelota, y corto exactamente la mitad en perpendicular. Lo que me está generando, pues son 8 ángulos, ¿sí? Los que están, los de esta intersección y los que están acá atrás. Ajá. Pero todos como son perpendiculares, porque fueron planos perpendiculares, pues todos los ángulos son rectos, que es un ejemplo. Entonces digamos, todos los ángulos siguen siendo iguales, ángulos rectos siguen siendo iguales. Este ejemplo nos ayuda pues, a ejemplificar que se sigue cumpliendo en cuanto a postulado. Entonces tendríamos 16, ¿no? Son 8. Ah, no, sí. No son 8, porque tienes 4 y 4 acá. Ah, sí. Ajá, pero la esfera, Sí. dentro de la esfera. ¿Sí? ¿Vale? ¿Los ¿Sí? ángulos son dentro de la esfera o...? Dentro de la esfera. Lo que vamos a referirnos dentro de la esfera es la superficie de tu pelotita. Ajá. Es decir, todo lo que está de norma menor a 1 no nos interesa. Es como solamente ver la cáscara de la naranja o la pelota en sí. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo se vería la esfera, perdón? Las intersecciones. Aquí tendría el Ecuador, si se alcanza a ver más o menos en la foto. Entonces, una recta, esto fue el plano axtal, ¿no? Si yo intersecto por el plano perpendicular que pasa por los polos, O sea, se intersectan dos veces. ajá, entonces, esa es la cara de frente, como
vamos del principio al final, pues tengo esta línea. Y el ecuador, pues también llega al mismo punto. Entonces, aquí tengo esta intersección. Ajá. Ajá, entonces tengo 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. Son rectos porque los planos que nos interseccionan fueron perpendiculares. Y exactamente atrás, que sería darle la vuelta, tengo los otros 4 ángulos. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4. Y es justamente lo que yo digo. Cuando estamos intersectando dos rectas en la esfera, lo que estoy obteniendo son 4 ángulos, a diferencia de la geometría plana, que si intersectamos 2 segmentos o 2 rectas, solamente tengo 4 ángulos. Ajá. Esa en la geometría de la esfera se duplica, ¿no? Porque se, digamos, se intersecta adelante y atrás, ¿no? En sus antípodas. Todavía no definen antípodas, pero sería eso. ¿Vale? Sale entonces el triángulo con los ángulos rectos. Exactamente. Entonces, si yo tengo aquí, tengo ángulo recto, Y hasta el otro lado, en la otra intersección, tengo el otro ángulo recto. exactamente, y se intersectan acá arriba, ¿no? Puedo acá ya juntarlos. Entonces, bueno, a lo que vamos es, si satisface el cuarto postulado. Ahora, el quinto postulado, la negación que estamos suponiendo, es que no existen rectas paralelas, ¿sí? Entonces, pero en teoría uno de los lados sería el mismo, ¿no? ¿de cuál? Del triángulo de... con dos ángulos de No, mitad. o sea, tienes un punto afuera. O bueno, dependiendo si estás haciendo un triángulo deformado. Pero sí tienes triángulos iguales, solo que serían expresados algo así. Pero en este... sí. Ok, entonces, bueno, estoy dibujando otra vez mi esfera. Entonces, una de las negaciones del quinto postulado, decíamos, el que no existe rectas paralelas, ¿no? Entonces, la versión que nos ayuda a observar esta negación es el axioma de Playfair, el que platicábamos ayer. Dada una recta y un punto fuera de ella, pasa una recta paralela a la original, ¿no? Sobre ese punto. Entonces, imaginemos que yo ya tengo una recta dada en la esfera, digamos que es el ecuador, y voy a poner un círculo fuera de ella. Un círculo, un punto fuera de ella. Entonces, tengo que construir... Ese en vez de rectas se construiría, por llamarlo así, un plano. bueno, más bien las rectas es esta definición. Bueno, la recta. Ajá. Entonces yo necesito, sobre este punto pues pasa una infinidad de, bueno, no es una infinidad, puedo generar una circunferencia máxima, ¿estamos de acuerdo? Solo una. Solo una. Entonces, si yo dibujo esa circunferencia máxima que pasa por este punto, pues va a tener algo de esta forma, ¿no? Entonces, intersecta en 4 puntos. Eso quiere decir que no es paralela porque esas dos circunferencias se intersectaron. En dos nada más. En... 3, 4 puntos. No, sí, 4, pero 2 serían los. O sea, dos como no. Una va al frente, es que yo me equivoqué. Esta va al frente, intersecta en este lado, y este intersecta atrás. Ahí está. Entonces, intersecta solo en 2. El dibujo me traicionó. ¿Va? Ok, bueno, sí, ya fallé. Intento quizá con otro punto, o cambio la pregunta y digo, bueno, si yo tengo esta recta, la blanca, construyen una recta paralela. Una recta paralela sería una circunferencia máxima que no intersecte a esta circunferencia. No se puede, porque si tú intersectas aquí, digamos que es el... Todos pasan por el origen. Exactamente. Como todos pasan el origen, va a pasar, cruza enfrente y en su antípoda. Siempre vamos a tener estas dos intersecciones. Ajá. Entonces satisface justo lo que queríamos.
no podemos construir rectas paralelas, porque cualquier recta que nosotros estemos dibujando, aquí no se referencia el Ecuador, pero pueden jugar, Con ¿no? cualquiera. Con cualquiera y siempre se van a intersectar en dos puntos. Ajá. Entonces satisface justo lo que queríamos. Entonces los postulados o nuestro sistema axiomático, no nuestro sistema axiomático, más bien nuestros postulados o axiomas de nuestra geometría esférica son esos 5. Satisfacen los 4 euclides, tenemos sus equivalencias y no tenemos rectas paralelas. ¿Vale? Entonces, bajo ese objeto vamos a estar trabajando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Una preguntota. O sea, estamos trabajando con una esfera de radio 1. Sí. Pero, o sea, yo puedo definir la esfera que quiera, ¿no? De Sí. radio. Sí. De hecho, pues es muy cómodo definir todo con 1 porque aquí tú puedes poner cualquier número real mayor a 0, porque si es igual a 0 tienes un solo punto. Ajá, y todo lo demás lo estoy multiplicando por una constante. ¿Vale? Ok. Bueno. Es el otro multiplicativo. ¿Eh? Bendito sea el otro multiplicativo. Sí. Por eso nos importa que estemos en un campo, todas nuestras operaciones son bellas y hermosas. Pero bueno. Vamos a definir, bueno, las circunferencias máximas, o sea, estas líneas rectas, para que no nos confundamos con esta parte recta, pues vamos a llamarla geodésicas. Entonces, las líneas rectas en nuestra circunferencia son nuestras geodésicas, para que no nos confundamos de plano, vamos a llamarle que van a ser nuestras geodésicas. ¿Ok? Entonces, bueno. Ok. ¿Qué más? Ah, sí. Dado, por ejemplo, E1, bueno, consideremos E1, el vector 1,0,0. ¿Sí? Entonces, aquí en nuestro espacio, pues sabemos que es el canónico que está sobre el eje X. Entonces, aquí tenemos nuestro canónico y su antípoda. Entonces, su antípoda es reflejar por respecto a nuestro origen. O sea, sería menos 1. Exactamente. 1,0. La antípoda, entonces su antípoda es el vector menos 1,0,0. Entonces, vamos a tener el que está cerca. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo le voy a llamar a eso? ¿Menos E1 o? sería menos E1. Técnicamente, eso sería igual a menos E1. Entonces, las antípodas, justamente, va a ser estas reflexiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos el E3, que es el 0,0,1, entonces su antípoda también está en la esfera. Entonces, menos E1 va a ser nuestra antípoda. Entonces, eso nos ayuda porque justo lo que estábamos diciendo es, si yo tengo dos rectas o dos geodésicas en mi esfera y las intersecto, siempre van a intersectar en su punto y en su antípoda, que ese es el que está exactamente en la parte, digamos, de atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra... Si todo sería métrico y bonito, pues ahí podríamos ver nuestra esfera bonita. Pero bueno. Bueno, más o menos. Ahora, ¿qué me espero poner otra vez mi esfera? Cuando están trabajando en el plano, por ejemplo, una de las cosas, o geometría analítica, una de las primeras cosas es hablar sobre las funciones trigonométricas o las identidades trigonométricas, el coseno y el seno.
Entonces, si estamos en el plano, imagínense que aquí tenemos Y. Entonces decíamos, bueno, si yo considero la circunferencia de radio 1, que sería pues, la circunferencia, el ecuador en realidad, y pongo un punto sobre la circunferencia, entonces aquí yo tengo un ángulo. Ajá. Este ángulo, vamos a suponer que es θ. Entonces, a partir de este ángulo, dependiendo de cómo esté moviendo mi punto sobre la circunferencia de radio 1, podemos tener lo que son, deducimos lo que son nuestras identidades trigonométricas, ¿vale? Entonces, ahí solamente recordando, tenemos nuestro círculo unitario. Entonces decíamos, bueno, pues si ese es θ, pues no sé, el seno de θ, pues decimos, pues es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Ajá. Si es la circunferencia de radio 1, pues entonces solo es el cateto opuesto. Entonces sería esta representación. Esto va a ser nuestro seno de θ. Y ese segmento lo que nos está representando el coseno de θ. Si sacamos esto del plano y lo metemos en nuestra esfera, quiere decir que este punto P, en realidad, también lo podemos ver como coseno de θ, seno de θ. Lo escribí mal. No, sí está bien. X es coseno de θ, este es. Y en Y, como no tenemos la apertura hacia arriba, es 0. ¿Sí? Entonces aquí la afirmación es que el punto P de la forma coseno de θ, seno de θ, 0 es un elemento de nuestra esfera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues de manera muy sencilla. Necesitamos demostrar que la norma de este vector es exactamente igual a 1. Entonces, aquí nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ más 0 cuadrado, ¿no? Porque es justamente, lo voy a escribir de la siguiente manera. Nosotros queremos demostrar que la norma del vector coseno de θ, seno de θ, 0 sea igual a 1. ¿Sí? Para que esto sea cierto, esto es equivalente a decir que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ más 0 cuadrado tiene que ser igual a 1. Obviamente aquí ya me pasé, salté un paso, ¿no? Que es la raíz cuadrada, como es 1, pues mantenemos la igualdad, ¿no? Esto, pues, nos lleva a una identidad trigonométrica, que es el coseno cuadrado de θ más el seno cuadrado de θ es igual a 1. Ajá. Entonces, como esa identidad trigonométrica sabemos que es cierta, eso es equivalente a sumarle el neutro, que es el seno al cuadrado, eso es equivalente a decir que la norma es igual a 1. Eso quiere decir que este punto P efectivamente está en la esfera. Entonces, esto nos ayuda mucho porque decimos, bueno, si yo me estoy tomando cualquier punto que está en el ecuador, también lo puedo ver como una expresión con respecto a su ángulo. En particular, este ángulo θ, lo que nos está representando es la latitud. Entonces, ustedes saben que la geometría, les digo la geometría de la esfera porque le estamos metiendo lo que son nuestros postulados y demás, pero en realidad el estudio de la esfera se origina incluso desde mucho antes de que tengamos esta axiomatización. Ajá. ¿Cómo viene desde antes? Pues tan solo tratar de ubicar posiciones en el planeta, ¿no? Y una de ellas es a través de la latitud y la altitud. Entonces, si estamos considerando que θ es la latitud y θ nos está representando el ángulo que surge de girar sobre el ecuador, eso quiere decir que θ va desde 0 hasta 2π. Nos está generando toda esta circunferencia máxima. Ahora, el otro ángulo que estamos aquí trabajando, pues es la altitud.
la altitud lo que nos está representando es el ángulo que va a ir de polo a polo. Entonces, si yo tengo cualquier punto que está acá, entonces está ubicado sobre un ángulo θ y un ángulo que va de polo a polo. Entonces aquí voy a, no sé si se alcanza a ver, pero el ángulo que estamos considerando es este. Este va a ser nuestro phi. Ajá. Entonces phi, como vamos de polo a polo, es un ángulo que va desde menos pi a pi. Entonces, una forma en la cual estamos generando lo que es nuestra esfera, pues es a través de estas dos rotaciones, por eso nos importaban las rotaciones. Pero si va de menos pi a pi, ¿no sería mejor ponerlo de 0 a pi? Si quieres generar la media esfera, sí, porque tendrías el hemisferio norte. Cuando vamos desde menos pi, que sería desde acá, ya tienes el hemisferio sur hasta el norte, vas de polo a polo. Entonces, esa es como de las implicaciones como más sencillas que tenemos a tratar de ubicar un punto en la esfera. Ahora, el hecho de que yo vea este punto, digamos, vamos a ponerlo ahora nuestro punto P', este P', si lo veo como un X, Y, Z, yo sé que por estar en la esfera tiene que tener una norma igual a 1. Ahora, si lo estoy trabajando con respecto a su latitud y su altitud, pues la representación de ese ángulo va a ser distinta, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra siguiente afirmación de cómo vamos a ver. Es que hice mis cuentas. No me quiero equivocar en mis cuentas. Entonces, vamos a ver que cualquier punto que esté en la esfera, cuál es la forma, ¿no?, de θ y de con respecto a la latitud y la altitud. Ajá, entonces giras Sí. y vas así, ¿no? Sí. Entonces, la afirmación es cualquier punto en la esfera, cualquier punto en la esfera entonces vamos a mantener justamente estas rotaciones que tengo sobre θ, sobre mi longitud, coseno de θ, seno de θ, ¿sí? Claramente en el eje Y lo que está afectando solo es el ángulo phi, pero en las primeras entradas pues también está afectando el ángulo phi, ¿no? Entonces aquí voy a tener coseno de phi por seno de phi, coma, este es un phi, seno de phi. Entonces, ¿qué es lo que nos está representando? Piensen que cuando está Cualquier parte de la esfera. sí, quiero descargar, pero sí, todo está bien. Coseno de θ, coseno de phi, este es coseno de phi. Estoy escribiendo mal los símbolos. Ahí está. Coseno, coseno. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo estoy obteniendo estos? Si dejamos fijo una coordenada y nos estamos fijando en piensen que tenemos también este triángulo. Ajá. Entonces, phi, en realidad, pues nos estamos tomando lo que va a ser nuestro cateto adyacente. Ajá. Entonces, sería esta apertura. Si este es phi, bueno, voy a quitar el de abajo para que era nuestra representación de menos pi. Entonces, aquí yo tengo phi. Ajá. Entonces, la base, digamos, de este triangulito es el coseno de phi, ¿sí? Y la altura, justamente, es el seno de phi. La altura es en nuestra tercera coordenada, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la forma de este punto, pues también está en nuestra esfera, ¿va?
Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues lo que necesito demostrar es que satisface por demostrar que la norma de todo este punto, coseno de teta por coseno de phi, coma seno de teta, coseno de phi, coma, voy a borrar acá, coma seno de phi es igual a 1. Eso quiere decir que está en nuestra esfera S2. Entonces, esto es equivalente a tomar el cuadrado del primero, coseno cuadrado de teta, ya me estoy saltando algunos pasos. Coseno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi, más el cuadrado de la segunda entrada, entonces es igual a 1, ¿no? Entonces se agrupan ahí el coseno de phi, exactamente. queda coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1, y luego los agrupan, bueno, Factorizo este más este por la identidad trigonométrica que ya conocemos. Esto es igual a 1. Entonces ya voy a tomar acá que ya tenemos clara nuestra definición. Entonces, esto es igual a 1. Entonces tenemos que esto es equivalente a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Y sabemos que esto es 1. Regresamos a nuestra identidad. Por lo tanto, pues todo eso sin solo sí, ¿no? Por lo tanto, nuestro punto P efectivamente está en nuestra esfera S2. ¿Verdad? Entonces, esto nos va a ayudar bastante porque ya vamos a tener dos tipos de representaciones de nuestros puntos. Dime. Perdón, en este paso de aquí abajo, el de hasta abajo, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1, se va. Ajá, entonces se queda coseno cuadrado de phi 1. más por 1, que sería coseno cuadrado de phi, más seno cuadrado de phi. Entonces volvemos a utilizar la identidad trigonométrica, solamente que con otro ángulo. Ajá, y eso es 1. Claro. Entonces, justo cuando nos estemos refiriendo que tenemos un punto en S2, dependiendo de cuál va a ser nuestro abordaje, vamos a decir que es un punto de la forma X, Y, Z, cuya norma es igual a 1, o nos va a interesar representarlo a partir de su latitud. Recuerden, la latitud va a ser aquella que va de 0 a 2pi, que es lo que nos forma en el ecuador, o la altitud que va a ser de polo a polo, de menos pi a pi. Entonces, dependiendo de lo que estemos trabajando, nos va a interesar ya sea esta representación o solo esta representación. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Está bonito, ¿no? Tengo una... Ajá. ¿Qué no pide el de 0 a pi? Porque estamos hablando de medio círculo, ¿no? No, de toda la esfera. ¿Quieres hablar de...? O sea, entiendo por qué teta va de 0 a 2pi, porque puede dar toda la vuelta. Ajá. Pero si pi nada más va de polo a polo. Pero Es tu medio polo es círculo. desde tu antípoda. Entonces ves el ángulo que va desde menos E3 hasta acá. Eso, ese es pi justamente. Todo eso es pi. Entonces es como si yo partiera de 0 a pi. Por eso yo digo que pi va de 0 a pi, no de menos pi a pi. En realidad es como si tomaras que el punto de arriba fuera... Sí, ¿no? O sea, por eso yo... Déjalo pienso. ¿Cuál es el...? Si es... Sí, porque sí, tiene sentido lo que dices. Más bien sería de los pi medios a pi medios. Podría ser. Ese podría ser porque si nada más estamos considerando el eje Y y el eje Z,
¿no? Porque sería ese medio cachito más este medio cachito. Pero déjalo que yo. Gracias.